Los colegios profesionales dan credenciales, diferentes ministerios dan credenciales a aquellas personas que son acreditadas para llevar a cabo una labor en específico. Así que en este caso en particular quisiera presentarle uno a ustedes. Este lo entrega el Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica a la doctora Adriana Portillo Gómez, con el código 7872, y dice que la fecha de vencimiento es en junio del 2021. Bien, la persona portadora de este credencial está autorizada aquí en Costa Rica para realizar terapias psicológicas y algunas otras responsabilidades de ese tipo. Bien, también algunas iglesias o algunas organizaciones tienen la misma costumbre. Estas iglesias o estas organizaciones otorgan credenciales a sus ministros para que estén habilitados para ejercer el ministerio dentro de su organización. Bueno, en las Escrituras, en el libro de Isaías, en el capítulo 42 y versículo 1 hasta el 9, nos ofrecen las credenciales del siervo de Dios. Así que permítame hoy mostrarle las credenciales del siervo de Dios de acuerdo a este texto de las Escrituras. Leamos el texto en primer lugar para observar lo que él nos dice. Este es mi siervo, dice Isaías. Yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que se extingue. Por medio de la verdad traerá la justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra la justicia. Las costas esperarán su ley. Así dice Jehová, Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora en ella, y espíritu a los que por ella caminan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Jehová, ese es mi nombre. A ningún otro daré mi gloria, ni a los ídolos mi alabanza. He aquí, ya se cumplieron las cosas primeras, y yo anuncio estas cosas nuevas, yo anuncio cosas nuevas antes que salgan a la luz. Yo las haré saber. Muy bien. En este texto, como les decía, encontramos las credenciales del siervo de Dios y vamos a ver en el texto quién es el siervo de Dios al cual el profeta se refiere. El siervo de Dios está autorizado por la autoridad máxima del universo y es la mejor opción confiarle la vida a él. Y de esto quiero conversarle. En primer lugar, ¿quién es el que otorga estas credenciales? Entre los versos 5, verso 8 y verso 9 nos dice que quien entrega las credenciales es Dios mismo. En estos versos se nos indica cuáles son las credenciales que Dios entrega. ¿Quién es ese Dios que entrega las credenciales? Es el creador de los cielos, es el que extiende la tierra y también es el que da sus productos, es el que da alimento al pueblo que habita la tierra, es el que da el espíritu o el aliento de vida a todos los habitantes de la tierra. Él es el único digno de recibir la gloria y la alabanza. Y no solo eso, Dios, el Dios que entrega estas credenciales, Dios ha hecho que se cumpla todo lo que Él ha dicho y Él trae un nuevo anuncio. Vamos a ver, este es un texto que tiene que ver con
En primer lugar, un tiempo de cautividad difícil que están viviendo los israelitas. Y el texto viene a traer esperanza sobre el rey, sobre el Mesías, y como va a aparecer en unos cantos en el libro de Isaías, como se llama Cantos del Siervo, este es uno de ellos. ¿Cuál es este siervo que Dios está anunciando? Bien, veamos algunas cosas. ¿Qué dice Dios de sí mismo? Bueno, yo creé los cielos. Yo tengo la autoridad máxima en el universo. Y como yo creé los cielos y yo creé todo lo que hay, yo soy el que estoy dando mi autoridad, mis credenciales a este siervo a quien yo mismo he escogido. Él, este Dios, tiene toda la autoridad sobre toda la tierra y sobre toda la producción. Estamos hablando de épocas donde muchos pensaban que habían ciertos ídolos que eran los encargados de las cosechas y las lluvias y el sol. Y Dios dice, no, 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 no. Quien hace todo esto soy yo. Yo soy el que hace que la tierra produzca. Y por lo tanto, yo soy también quien alimenta a todo ser viviente, especialmente a los seres humanos. Así que si yo los alimento y yo soy quien les doy el aliento de vida, ¿quiénes son esos ídolos? Yo no voy a compartir mi gloria con ellos. Esos ídolos no son nada. En el capítulo anterior había hablado contra estos ídolos y nuevamente Isaías habla contra los ídolos porque la gente estaba poniendo la confianza en ídolos, en objetos que realmente no son Dios y no servían nada. Así que si estos ídolos no sirven para nada, sus sacerdotes y sus sacrificios y sus órdenes realmente no son nada. Y los que les sirven a esos dioses tampoco son nada. En comparación con este siervo extraordinario que realmente sirve al Rey de Reyes y Señor de Señores, al extraordinario creador de los cielos y la tierra. Y no solo esto, este Dios que le había profetizado al pueblo de Israel por medio del profeta Isaías muchísimas cosas y que se habían cumplido, ahora iba a profetizar algo totalmente nuevo. Así que encontramos que Dios ha entregado credenciales. Es un hecho que las ha entregado y vamos a ver que es a Jesús de Nazaret en quien se cumple esto. Vamos a ver cuáles son las capacidades, cuál es la capacitación que entrega a este siervo. Bien, vamos a ver las competencias del siervo. ¿Cuáles son? Dice en el versículo 2, en el versículo 4 y el versículo 6, permítame recordarlo porque hace un ratito fue que leímos algunas competencias que tiene este siervo y que le han sido entregadas. Leo el verso 2, dice, no gritará, no alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que se extingue. Por medio de la verdad traerá justicia, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra la justicia. Las costas esperan su ley. Y vea lo que dice el versículo 6. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. ¿Qué dice este texto? Bueno, Dios va a ser quien sostiene a este siervo. ¿Por qué? Porque Dios lo ha escogido. Dios tiene, disculpen, contentamiento en él. Dios puso en él su espíritu. Dios lo pondrá por pacto al pueblo. Dios lo pondrá por luz a las naciones. Esto es lo que dice el texto. Dice el texto una vez más. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz a las naciones. ¿Se da cuenta? Dios quiere hacer cosas extraordinarias con este siervo a quien él ha escogido y quien él ha marcado de manera extraordinaria. Veamos entonces que en quién se cumplen estas características o estas competencias.
Dice la Escritura que Dios lo iba a sostener, que Dios lo había escogido, que este era el siervo. ¿Sabe quién cumple estas características? El Señor Jesús. El Señor Jesús en San Juan capítulo 6 y verso 38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. He descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿Lo notan? Jesús es el siervo. Él descendió del cielo para hacer la voluntad del Padre. Así que él cumple una de las características en primer lugar. Y como Él es esto, veamos cuáles son sus competencias, qué es lo que dice las Escrituras. Por ejemplo, 1 de Pedro capítulo 1 y verso 20, hablando de Jesús, dice, Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Él fue destinado desde antes de la fundación del mundo. Él fue escogido desde antes de la fundación del mundo. Cuando Isaías dice, yo te escogí, yo lo escogí, se está refiriendo a este, que es Jesucristo. En Mateo capítulo 3 y verso 17, se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. E Isaías había dicho, yo me complazco en él. Lo nota como Jesús cumple aquellas características o aquellas competencias de las cuales Isaías había hablado. Dice que él va a traer luz a las naciones. Veamos qué dice San Juan capítulo 8 verso 12. Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Ven? Una vez más, el profeta había dicho que el siervo del Señor iba a traer luz y ahora encontramos esto. ¿Qué más había dicho el profeta? Que Dios pondría su espíritu en él. Veamos lo que dice también las Escrituras. En el libro de Lucas capítulo 8 y verso 18 al 19 se nos dice que Jesús tomó el rollo de Isaías y leyó las siguientes palabras. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Esto dijo Jesús de sí mismo. Así que encontramos que Isaías había dicho que el Espíritu vendría sobre él y Lucas nos dice que el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios estaba sobre Jesús. También Mateo capítulo 3 y verso 16 dice que el Espíritu descendió sobre él en forma corporal de paloma cuando era bautizado. Así que Jesús cumplió todas las todas las competencias de las cuales nos habla Isaías. Cristo Jesús cumple absolutamente todo, es absolutamente competente por Dios, porque Dios lo capacitó, el Padre lo capacitó, para ello, porque Jesús mismo es Dios también. Pero, ¿qué hay de su carácter? ¿Cumple Jesús el carácter del siervo? ¿Se acuerdan que había dicho, no quebrará la caña cascada, ni el pabilo que humeare? Él va a ser justo, él va a traer la justicia. Esto nos dice entre el versículo 2 y el versículo 4. No solo justo, él traerá la justicia. Él no vendría con ningún tipo de violencia, sino con delicadeza. Dice que hasta ni voceará fuerte, no gritará. Gritamos posiblemente más nosotros los predicadores del siglo XX y siglo XXI. Y él establecería por medio de la verdad la justicia. Una vez más, referencias a Cristo Jesús. Veamos algunos textos de la Escritura en el Nuevo Testamento. Mateo 3:15 dice, y respondiendo Jesús le dijo, permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. ¿Cuándo fue que pasó esto? Bien, cuando Juan el Bautista iba a bautizar a
a muchas personas Jesús se acercó para ser bautizado y Juan el Bautista no quería bautizarlo. Y Jesús dice, necesito que me bautices porque necesitamos cumplir toda justicia. Ve cómo en el ministerio de Jesús el enfoque de la justicia era prioritario. Y veamos lo que dice el apóstol Pablo sobre el tema de la justicia. Pablo dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros seamos la justicia de Dios en él. 2 Corintios capítulo 5 verso 21. Una vez más encontramos entonces cómo la obra de la justicia es explícitamente clara en el ministerio de Jesús. Y podemos seguir hablando de esto, de su prioridad por la justicia, pero creo que con estos dos textos baste para enfatizar que el carácter de Jesús era sumamente enfocado en la justicia. Jesús no vino como lo esperaban muchos, como un acto con actos de violencia, de espada, para tomar por la fuerza el poder. Más bien él vino de manera tranquila, aparentemente débil, y de hecho no solo eso, no solo en su apariencia, sino que su trato fue hacia los débiles. Él no estaba buscando la fama, no quería el gobierno por la fuerza, sino que más bien se acercó a las personas rechazadas de la sociedad, y con aquellos fue sumamente delicado. Cuando Isaías dice que no apagará el pabilo que humeare, es que por favor piense en una vela que todavía está que se apagó, pero todavía tiene un humo, y usted necesita ser tan delicado para que no se apague. Pues de eso se trata. También se habla de una caña delgadita, frágil, que se quebró, se rompió, y dice que él no la va a reventar, no la va a quebrar, sino que lo va a tratar con sumo cuidado. Ese fue el trato del Señor Jesús con las personas que se acercaron a él, y sigue siendo el trato del Señor con todos aquellos que se acercan a él. Va a tratarlos delicadamente, va a tratarlos con mucho amor. Como en otro texto dice que él tomará a los corderos cerca de su pecho y a las recién paridas cerca de él. Esto nos habla del carácter dulce, el carácter sensible que iba a tener el Mesías, y que por supuesto se cumplió en el Señor Jesús. Así que el carácter de Jesús lo hace a él digno de confianza, porque él es delicado con nosotros y es justo y es correcto, es adecuado. Podemos confiar en él totalmente. Es un hecho que la mejor persona en el universo para realizar la misión tenía que tener este tipo de carácter. Pero, ¿cuál es la misión que Dios le encargó a Jesús de Nazaret? ¿Cuál es la misión que Dios le encargaba a su siervo? De esto nos habla el profeta en el verso 7. ¿Me permite leerlo una vez más? Y el verso 7 nos habla de la visión. Dice, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Su trabajo tenía que ver con dar vista. Nos habla de un periodo de oscuridad, y mucho habla Isaías de la oscuridad. Jesús fue la luz en la oscuridad, y él dice que el que anda a su luz ya no va a andar en tinieblas. Pero también, a pesar de esto, su trabajo tenía que ver con la parte física, abrir los ojos a los ciegos. Y mucho en el ministerio de Jesús fue eso, fue abrir los ojos a los ciegos. Cuando Juan el Bautista mandó a preguntar a Jesús en un momento de duda, cuando estaba encarcelado, si él era el Mesías o tenían que esperar a otro, Jesús le respondió a los discípulos de Juan de esta manera. Y respondiendo les dijo, id y contad a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres se les anuncia el evangelio. Lucas 7:22. ¿Nota los paralelos? Hay otros, por supuesto, con el libro de Isaías, pero parte del trabajo de Jesús tenía que ver con los quebrantados, con los débiles, con los enfermos.
con los ciegos, con los sordos, con los cojos, pero también con aquellos oprimidos que iban a recibir las buenas noticias. Sí, Jesús cumplió a cabalidad las perspectivas que nos presentaba Isaías. Él cumplió la misión de Dios completamente. Hemos visto cómo Isaías presenta las credenciales del siervo de Jehová y cómo Jesús cumple estas credenciales cabalmente. Demos ahora un breve repaso de lo que hasta ahora se ha dicho. Jesús tiene credenciales extraordinarias, dadas por el Padre mismo, que le dan suprema autoridad. Es absolutamente competente. No solo eso, tiene un carácter impresionante que le hace digno de confianza. Y tiene una misión que cumplió a cabalidad. Juan lo relata de la siguiente manera. Cuando Jesús estaba en la cruz, dice así: entonces Jesús, cuando hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. E inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. San Juan 19:30. Jesús tiene toda la autoridad. Es absolutamente competente. Es digno de confianza. Cumplió su misión totalmente, de tal modo que en la cruz dijo: se acabó, terminado es, ya no hay nada que hacer. Por supuesto, por eso fue resucitado al tercer día y hoy está a la diestra del Padre. Ante esto, tenemos un camino solamente: aceptar que tiene las mejores credenciales y no hay nadie como Él. Si nos ponemos en las manos de una persona, de un ser humano aquí, para que nos ayude, porque tiene credenciales adecuadas, el que le estoy presentando hoy tiene las mejores credenciales que podría alguien tener en el universo. Recuerda, el siervo de Dios está autorizado por la autoridad máxima en el universo y es la mejor opción para confiarle tu vida. De verdad, si has llegado a la misma conclusión que yo, debes tomar una decisión. Una simple pero importante decisión: confiar tu vida al siervo del Señor. Él es competente para tomar tu vida y hacer lo mejor que pueda hacerse con ella. Hoy es el día que has estado esperando. Hoy pon tu vida en sus manos. Es lo mejor que puedes hacer. Te dejo esto para pensar. Y si estás de acuerdo conmigo, tan solo tienes que hacer una oración para entregarle a Jesús tu vida. Y si eres un hijo de Dios, no camines por tus fuerzas. No lo hagas a tu manera. Él tiene las mejores credenciales en el universo y podemos confiar nuestra vida absolutamente en Jesucristo. Bendiciones. Ha sido un gusto estar con usted y espero que este tema haya bendecido su vida. Ha sido parte también de un proyecto especial de la Universidad Evangélica de las Américas, de la cual soy parte, soy estudiante de maestrías, de la maestría dirigida por el doctor Luis Alberto González Brenes, y de verdad anhelo que este tema le bendiga. Bendiciones y hasta la próxima.